Charla con Chalano sobre la época de Francisco Cañedo. Cierta tarde de los años 90, después de nuestro consabido juego de pool, en el billar de la colonia, mi amigo Chalano, que entonces ya frisaba según me dijo en los 82 años y yo. Estábamos sentados disfrutando de nuestros consabidos refrescos con un pan de dulce, producto de la apuesta que en esa ocasión perdí. Chalano con la piel curtida por los años, el sol y los ojos llenos de historias, lucía feliz por su triunfo, y yo, aunque no lo demostraba, internamente también estaba contento por brindarle a mi viejo amigo un poco de alegría al jugar al billar con él, ya que esa era su pasión. En sus años mozos no había en Culiacán quien le ganara al pool, pero fue envejeciendo y con ello la vista se le fue haciendo borrosa, entonces ya pensaba mucho cada jugada, y si no veía oportunidad de un tiro seguro, entonces cuidaba la bola, por lo que un juego que normalmente duraba de 5 a 6 minutos, con él se llevaba hasta 50, por lo que nadie quería jugar con él. Yo era uno de los pocos que lo hacía porque después del juego me encantaba charlar con él sobre las viejas cosas de Culiacán. Y en esa ocasión la charla se dio así. En cuanto terminamos el juego nos sentamos en una de las bancas de madera, y le pedimos a Manuel, el coime, los refrescos y el pan que él ya muy bien sabía. Chalano, después de darle un trago largo a su refresco, se limpió la boca con el dorso de la mano y soltó una risita mientras me miraba con cierta burla. Oye, profesor, ¿nunca te he contado de cómo era Sinaloa cuando mandaba el viejo Francisco Cañedo? No inventes, Chalano, tú no viviste esa época, le contesté. No, yo no, profesor, pero mi padre, que en paz descanse, sí. Acuérdate que ya te platiqué que él fue contratado cuando la epidemia en Mazatlán. Sí, de eso sí me acuerdo. Me dijiste que se untaba manteca de cochi para que no se le metiera la enfermedad. Ándale, pues él, cuando nos íbamos varios días a traer cal o carbón, allá me platicaba muchas cosas de esos tiempos. ¿Cómo qué cosas, Chalano? Pues mira, profesor, él me decía que allá por 1877, cuando el tal Cañedo se trepó al poder, era un desmadre completo en todo Sinaloa, ¿sabes? A ver, ¿qué te platicaba tu jefe de esos tiempos? Y mira, decía mi papá, que antes de la llegada de ese hombre al poder, era un raterío por todas partes, que había gavillas, lo que era una barbaridad, y fíjate en lo que te voy a decir. Él me contaba que el mismo Cañedo andaba en esas gavillas, que se supo una vez que en pleno día, él, en compañía de sus secuaces asaltó la Casa de Moneda, porque entonces aquí había Casa de Moneda, bueno. Pues ya que la asaltó se largó creo que para Mazatlán, y por allá se enjaretó con las fuerzas de Porfirio Díaz y cuando regresó, ya volvió con un grado militar y de los altos, de los fregones, no creas que de los bajitos y lueguito agarró el sartén por la cola, y no nomás el sartén hasta la lumbre. Mi papá decía que Cañedo llegó y luego se hizo el mero jefe de todo, y para mandar, se rodeó con puros compadres y amigos y duró buen ratito en el mandato, figúrate si no. Que desde 1877 hasta el 1909, todo ese tiempo tuvo a Sinaloa en la bolsa, con todo y que era puro compadrazgo. Decía mi padre que la democracia era puro chorizo, pura mentira pa'l pueblo. Todo lo manejaban sus amigos y los que le debían favores o los que nomás le lambían las botas. ¿Y cómo le hacía para mantener ese control, Chalano? Porque eso de manejar un estado no es cualquier cosa, menos con tanto relajo político que había en esos años. Pues mira, profesor, contestó después de rascarse la barbilla, pensativo, mi papá decía que Cañedo era como esos magos que sacan conejos del sombrero. Que desde el principio se arrimó con los que tenían billetes y con los que traían pistola. Se juntó con puros seguidores y amigos de Porfirio Díaz, ¿sabes? Y pues ese Díaz era el mero mero en México, y Cañedo era su compadre aquí en Sinaloa. Ponía a sus compadres en los puestos importantes, que uno de vicegobernador, que otro de tesorero, y así. Todo lo tenía bien amarradito, como corral de chivas. Oye, dije entonces, pero algo bueno ha de haber hecho, ¿no? Porque siempre dicen que en esos tiempos llegó el ferrocarril, la electricidad. ¿Qué tan cierto es eso, Chalano? Chalano suspiró y luego le dio un trago al refresco. Pues sí, profesor, no te voy a decir que no. Mi papá platicaba que Cañedo traía eso del orden y progreso, como si Sinaloa fuera a ser París de un día pa'l otro. Trajo ferrocarriles, sí, y unas luces que alumbraban las calles de Culiacán y Mazatlán. Pero, ¿sabes qué? Eso era puro lucimiento. Los ricos se hicieron más ricos, y los jodidos,
Pues, más jodidos. Mi papá decía que los de abajo nomás veían el tren pasar, pero nunca se subían. O sea que el progreso era para ellos, entonces. Pero, ¿y el pueblo cómo lo tomaba? ¿No se encanijaban con tanto compadrazgo y desigualdad? Chalano sonrió con un dejo de amargura. Uy, profe, claro que se encanijaban. Pero Cañedo no era ningún pendejo. Tenía a sus soldados y a sus compinches en cada esquina. Si alguien abría el hocico, ¡zas!, lo callaban a plomazos o lo metían a la cárcel. Mi papá me contaba de un tal Andrés Armenta, en Mocorito, que era puro terror. Agarraba a los que no se alineaban y los mandaba pa'l otro mundo sin tanto alboroto. La ley era lo que Cañedo decía que era. Oye, Chalano, pero en esos tiempos todavía había elecciones, ¿no? Digo, aunque fueran de mentiras. ¿Qué te contaba tu papá de cómo se las gastaba Cañedo para ganarlas? Esas no eran elecciones, profesor, eran puro teatro. Mi papá me platicó que en la elección de 1877, cuando Cañedo se enfrentó a un tal Andrés Tapia. El tal Tapia traía el apoyo de unos, pero Cañedo, con su gente y el billete de Joaquín Redo, hacía magia. Él me decía que en pueblos donde había 20 casas, Cañedo sacaba 1000 votos. ¿Y 1000 votos, profesor? ¿De dónde, si no había ni gallinas para contar? Todo era puro chanchullo, puro amaño. ¿Y nadie le ponía un alto? Digo, con tanto relajo, alguien debía de alzar la voz, ¿no? Pues sí, profesor, pero los que alzaban la voz no duraban mucho. Mi papá me contaba de un periódico, creo que La Tarántula, así se llamaba, que le daba con todo a Cañedo. Lo publicaba un tal Valadez, allá en Mazatlán. Ese amigo no se tentaba el corazón para decir las cosas como eran. Pero, ¿qué crees? Que por ahí en el 79, lo mataron a puñaladas. Fue un tal Borrego, que según esto, le dio una puñalada en el pecho. Y todo el mundo decía que Cañedo estaba detrás de eso, pero te digo era muy mañoso y nunca le probaron nada. No inventes, Chalano. ¿Y qué pasó después de ese asesinato? Porque eso debió de armar un alboroto, ¿no? Pues sí, se armó un desmadre. La gente se enojó mucho, y fueron a buscar a Cañedo, que estaba en Mazatlán, y dicen que cuando vio que de veras la gente iba dispuesta a todo, se tuvo que esconder como rata. Decía mi papá que hasta disparos hubo cuando la gente quiso lincharlo. Al final, las fuerzas federales metieron el estado de sitio para calmar el desmadre. Pero Cañedo, como gato, siempre caía de pie. Se las arregló para que el Congreso lo perdonara, con puro compadre y billete. Así era el juego. Pero no todos se quedaban callados, ¿verdad? Digo, me imagino que hubo quien le quiso hacer frente a Cañedo. ¿Qué te contaba tu papá de eso? Pues él siempre hablaba de unos valientes que no se dejaban. Había uno que creo que se llamaba Jesús Ramírez Terrón, era un general que se levantó contra Cañedo en el 79. Ese general se sentía traicionado, porque había peleado por la causa de Díaz y Cañedo lo mandó pa'l carajo, hasta Acapulco fue a parar, pero no creas que se quedó con los brazos cruzados, se regresó y se alzó en armas. Y luego estaba este otro muy famoso, Heraclio Bernal, ese sí hizo más ruido. Decía mi papá que Bernal era bravo y le caía bien al pueblo, que los ayudaba con algunos centavitos. Pues a Bernal hasta corridos le hacían. Pero, en el 88 lo traicionó un compadre, lo mató y lo entregó. Así les iba a los que se le ponían al brinco. O sea que Cañedo no dejaba títere con cabeza. Pero, ¿cómo le hacía para mantener a todos bajo control, con tanta rebelión? Con puro colmillo, profesor. Mi papá decía que Cañedo tenía a Sinaloa dividida en distritos, y en cada uno ponía a su gente de confianza. Prefectos, alcaldes, todos le debían el puesto. Y si alguien se salía del huacal, pues ahí estaba la ley, o los plomazos. Hasta la Constitución de Sinaloa la cambiaron para que Cañedo pudiera reelegirse siempre. Todo estaba amarrado, como si el Estado fuera su rancho. Chalano miró el reloj en la pared del billar, suspiró y sin decir agua va se levantó diciendo: Ya se nos fue la tarde, profesor. Nomás te digo lo último que me platicó mi padre, Cañedo se murió en 1909, y con él se acabó ese relajo. Pero dejó a Sinaloa marcada, ¿sabes? Entre el progreso que no era para todos y la sangre que corrió, el pueblo nunca olvidó, y ya me voy,
que es seguro que la mujer me va a echar pleito por llegar tarde. Sale pues, Chalano. Mañana nos vemos para ponerte otra friega. Ni en sueños me ganas, profesor.